El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. Un día más, aquí os habla Carlos Rojas, hoy en un podcast en el que vamos a hablar y a conocer muy bien a uno de los clubes, yo creo que ya se puede decir referencia en este país, sobre todo en este siglo, que es el Villarreal Club de Fútbol. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona una de las mejores canteras? Por supuesto, uno de los mejores clubes y ejemplos de gestión en este país. Yo creo que ya en los últimos años incluso ha escalado a nivel internacional. Es una auténtica envidia el proyecto del Villarreal Club de Fútbol. Y hoy vamos a conocer un poquito más los entresijos del submarino amarillo con Miguel Turró Nadal, precisamente representante del Villarreal. Por otra parte, también vamos a tener espacio para la lupa. Teníamos pendiente hablar de Carlo Ancelotti, nos lo hemos dejado muy atrás, pero desde luego que el técnico italiano es uno de los mejores del mundo, uno de los mejores de todos los tiempos también, por la cantidad de títulos que ha ganado y por la trascendencia de su juego. Lo analizaremos como siempre con el experto Cristian Cano, en esta nueva edición que ya comienza de El Quinto Corner. ¡Comenzamos! El Quinto Corner, un podcast de Boon Sports. Hoy en El Quinto Corner nos visita alguien de un club muy especial, la verdad. Teníamos muchas ganas de conocer también cómo funciona por dentro un grande de España como es el Villarreal Club de Fútbol. Además, uno de los mejores proyectos en todos los sentidos que se ha llevado en lo que llevamos de siglo, sin ninguna duda. Y hoy nos acompaña concretamente Miguel Turró, que es el Project Manager CRM y encargado también de la estrategia digital del submarino amarillo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Carlos. Y bienvenido. Encantado de saludarte y muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bienvenido a El Quinto Corner. Déjame preguntarte. La verdad es que tu puesto, ¿no? El Project Manager, CRM, estrategia digital, de un club como el Villarreal suena, la verdad, un puesto muy, muy importante y yo creo que muy clave, ¿no? Para el desarrollo económico y el desarrollo en general de los clubes, ¿no? Déjame que te pregunte primero de todo tu historia personal, ¿no? ¿Cómo has acabado ahí, ¿no? ¿Cómo has llegado a este cargo? Fantástico, pues sí, yo vengo un poquito del mundo del deporte, ya que estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte hace ya unos cuantos años, así que soy perfil totalmente deportivo, que es algo extraño para el puesto actual al que ocupo. Pero bueno, empecé trabajando mucho en el mundo del tenis y el pádel, tanto de entrenador como preparador físico, y acabé siendo responsable de la gestión del club de tenis de Ontinyent, del pueblo en el que nací. Y nada, eso fue un poco por un cambio que fui tomando en mi carrera, primero formándome con un máster de gestión y organización de empresas deportivas internacionales de la mano de la escuela ISBS en Valencia. Y ya pues hace un poco más reciente, hace un par de años, hice un máster en la Liga Business School, que ya se enfocaba a la estrategia digital y al Big Data en el mundo del fútbol. Y de ahí nace la oportunidad de unirme al Villarreal, que empezaba a demandar ese puesto, como en la mayoría de clubes de primera y segunda división. Y nada, pues como te puedes imaginar, un sueño, ya que soy valenciano, y pues tener la oportunidad de trabajar en un club como el Villarreal, si me lo dicen hace 10 años, ni me lo imaginaba. Y pues muy contento porque es un club muy familiar, que hace, como bien sabe todo el mundo, trata de hacer las cosas lo mejor posible y se encaja muy bien con mis valores y con mi modo de entender la vida, así que más que contento del puesto en el que estoy ahora. Muy familiar, pero también, déjame decir, muy vanguardista, ¿eh? Es un equipo, ¿no? Un club que en todos los aspectos, ¿no? Va muy avanzado, ¿no? O al menos es lo que transmite, que eso es algo muy importante. Miguel, claro, por aquí ha pasado gente de todos los clubes prácticamente, ¿no? Y de todo tipo de responsabilidades. Hemos dicho, ¿no? Que tú eres Project Manager CRM, estrategia digital. Ahora mencionabas términos muy modernos, ¿no? Como el Big Data, ¿no? Que cada vez se aplican más en el deporte, en el fútbol. ¿Cómo definirías tu cargo? ¿Qué se hace? ¿Cómo es un día a día, el día a día de Miguel Turró?
Bueno, un hecho destacable es que yo formo parte del departamento comercial del club. Y desde este departamento está como naciendo, germinando este área pues, de estrategia digital, de adaptarse a las nuevas tecnologías que van apareciendo en el mundo del deporte y específicamente en el fútbol. Y pues bueno, el día a día un poco es sobre todo estar muy atento y muy alerta pues, a todas las novedades que hay en el sector y poco a poco, pues es un puesto que, aunque solo esté en el departamento comercial, es muy transversal a las demás áreas del club. Es verdad que en el apartado deportivo casi todos los clubes estamos muy avanzados en este área, entonces te diría que mi día a día es un poco intentar en el resto de departamentos, ya sea específicamente para el tema de CRM o para el tema comercial, pues también estar en contacto con departamento de comunicación, también con el equipo de redes sociales, pues de cara a ir mejorando, a entender mejor todo este mundo digital que a veces nos devora, para pues tratar de, en la medida posible y sin perder la esencia que tiene el club, intentar mejorar cada día en ser más eficientes, en llegar mejor a nuestros aficionados y en definitiva pues ir creciendo en audiencia y en fans. Un puesto que yo creo que además es absolutamente clave, ¿no? Lo he dicho antes, para el desarrollo del club, pero también deja de personalizarlo en ti, ¿no? Eh, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Dentro de lo que es tu carrera. No sé si solo en este puesto, hacia dónde quieres enfocarte, si estás en tu lugar, si puede crecer todavía más, no sé. Cuéntanos un poco tus planes, entre comillas, de futuro. Sí, yo ahora en un par de meses cumpliré el segundo año en el club ya. El tiempo pasa volando. Que lo Y digas. nada, creo que ahora mismo estoy en un puesto que tiene un crecimiento brutal porque al final necesitas tiempo al final pues para generar estrategias, para empaparte bien del club por dentro, porque al final necesitamos no perder los valores y es muy importante porque ahora pues te diría que llevamos 2 años en este proyecto y aún te diría que estamos en una fase inicial de él, de definir estrategias y de entender muy bien tecnología y digitalmente todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que llegue el momento en el cual pues sí que seamos capaces de que este nuevo área o nuevo departamento que estamos intentando instaurar los clubes de verdad tenga un valor y esté bien reconocido en el mundo del fútbol. Hmm. Hablemos un poco de ese gran club, que es el Villarreal, que da la sensación de que siempre va un paso por delante, ¿no? De muchos clubes, al menos en este país. No sé, tú que estás dentro, si, si nos puedes confirmar esa percepción. Y cómo definirías, ¿no? El momento que atraviesa el club, porque la verdad, ya no solo a nivel futbolístico, ¿no? El año pasado se lograron grandísimas cosas, ¿no? Pero evidentemente también a nivel institucional se ha visto que el club sigue creciendo, así que entiendo que el momento debe ser muy bueno, ¿no, Miguel? Nosotros desde dentro del club siempre se habla de continua mejora, de mejora constante en todas sus áreas y en todos sus departamentos. Lógicamente, la parcela deportiva es la que más visibilidad tiene y de la cual pues no podemos estar más que orgullosos porque los últimos años han sido increíbles, pero ya este año estamos cumpliendo además el 100 aniversario y ves un poco la evolución del club desde sus inicios y especialmente desde la etapa de la compra de la nueva propiedad que tiene alrededor de 25 años y la verdad es que somos un caso especial para todos por la ubicación donde tiene el club y que al final estar donde compitiendo contra los gigantes del mundo, ya no solo en España, sino los últimos años en Europa por segunda vez en nuestra historia, está siendo increíble. Entonces te diría que pues la idea un poco del resto de departamentos es tratar de buscar la misma excelencia que se busca en la parcela deportiva, con la misma metodología de trabajo, de ilusión y de saber siempre quiénes somos y sabiendo eso, no poniendo ningún límite a nada. La verdad que muy bien. Y yo creo que esa ambición
se refleja bastante, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Ya no solo institucionalmente, que el club ha progresado una barbaridad, ¿no? Es un referente en muchos sentidos. También en el terreno de juego, ¿no? Si nos ponemos a hablar de fútbol. Decía que el continua mejoría, digo, ostras, el año que viene final de Champions, el Villarreal. Claro, pero hay muchos aspectos. Ahora, por ejemplo, hemos tenido una remodelación espectacular del estadio nuevamente. Y tanto, eso le voy a decir también. O sea, no sé, también pues estamos, como bien estamos hablando, intentando mejorar todo el área de tecnología y digital. También la liga está apoyando mucho a los clubes en esto. Y nada, es trabajar día a día, dar el máximo, porque, pues bueno, al fin y al cabo es apasionante estar trabajando en un club de fútbol y dándolo todo para que el club en todas sus áreas vaya mejorando. Y tanto. Déjame preguntarte, ¿no? Del Villarreal. Antes lo has definido como un club muy familiar, ¿no? Yo he añadido también vanguardista, pero es verdad que es un club muy familiar, ¿no? Es un club al final que tiene unas raíces muy marcadas, ¿no? Hay una conexión muy grande, ¿no? Con el pueblo, con la ciudad. No sé qué particularidades, tú que llevas ya 2 años ahí, como bien has dicho, has detectado, ¿no? Y conoces distintivos del club, ¿no? Cosas que lo hagan diferente a cualquier otro sitio donde hayas estado trabajando. Sí, Carlos. A ver, yo creo que el distintivo como club está muy claro, que es, pues bueno, que al final estamos en un pueblo de 50.000 habitantes y eso nos hace ser un caso totalmente extraño respecto a nuestros competidores deportivos, pero creo que el club ha conseguido que eso sea su mayor fortaleza. No es para nada una debilidad, sino a partir de ahí, pues como estamos hablando, ese ambiente local, familiar, el no perder de vista nunca ese fan de toda la vida y tenerlo siempre muy en cuenta sin perder la ambición de tener nuevos fans o de crecer, creo que es clave en el club y en eso trabajamos, en no perder eso, pero con la ambición de que nos sigan conociendo en todo el mundo. Sin duda, sin duda. Ese es también un gran objetivo, seguramente. Otro aspecto, ¿no? En el que el Villarreal es, yo creo, ya un club asentado, en este sentido incluso asentado ya en los últimos años, es el tema de la cantera, ¿no? Una de las mejores del mundo, sin ninguna duda. ¿Cuáles dirías que son las claves para haber logrado esto, ¿no? Desde un club tan humilde? Bueno, me referiría a dos aspectos. Por un lado, pues bueno, la construcción en su día de la ciudad deportiva, donde tenemos una residencia espectacular, que ahora ya empieza a ser más común en el resto de clubes, pero cuando se construyó, cuando el Villarreal apostó por este proyecto, fuimos pioneros en España con relación casi igualándonos a los grandes. Eso nos ha permitido durante muchos años pues que muchos jugadores que tenían dudas apostaran por trabajar en Villarreal. Y luego, por supuesto, la metodología de trabajo y el trato creo que es clave porque en un mundo con tanta competencia donde hay verdaderos monstruos de equipos que tienen más recursos y más historia que tú, al final la diferencia la tienes que hacer en los detalles y en el trato personal y en el día a día. Y creo que eso se percibe muy bien desde fuera y más allá de que aparte, pues ahora tengamos mucho valor en cantera, en la forma de jugar o que los jugadores, cuando tú piensas en la cantera del Villarreal, ya te imaginas ese método de juego o esa táctica o esa estrategia. Creo que todo lo que engloba fuera del campo, hablamos de educación, hablamos de crecimiento familiar, hablamos de ser también, conocer muy bien que pues esos chavales que se van de casa pronto tienen unas necesidades que hay que cubrir y hay que ayudarles y apoyarles en muchos aspectos de la vida. Creo que en eso se iba muchos años trabajando muy bien y estamos, quizás sea el proyecto en el cual estemos más orgullosos. Tú vienes del mundo del tenis, ¿verdad? Sí. Pues déjame preguntarte, porque es una persona que conoce, ¿no? Otro mundo, otro deporte también, otra forma de trabajar. ¿Qué aspectos se pueden aplicar, ¿no? del mundo del tenis, ¿no? En el mundo del fútbol. ¿Qué has conseguido aplicar o qué has aprendido que puedas implementar, ¿no? En el fútbol también?
Bueno, te diría que hay valores o conceptos que son globales a cualquier actividad deportiva y si hablamos más en general a cualquier aspecto del trabajo o de la vida. Al final el deporte y más un deporte individual como el tenis te crea unos hábitos de trabajo, de disciplina, de constancia que al final te van a valer para cualquier cosa. También, ¿por qué no? El aprender del error o el aceptar las derrotas puede luego ser, en la vida estamos llenos de momentos en los cuales las cosas no salen como uno quiere y creo que el deporte es brutal el aprendizaje que te crea desde bien niño en todos estos comportamientos. Sin duda, ¿eh? Es algo también de lo bonito, ¿no? De conocer diferentes deportes, poder aprender, ¿no? Y aplicar entre una cosa y otra. Déjame preguntarte, en un cargo como el tuyo, ¿no? Que para el aficionado al fútbol, y en este caso, pues aficionado al Villarreal, ¿no? También, Ujú. cada vez es más común, ¿no? ¿Cómo describirías tu día a día del trabajo? Antes nos has explicado un poco en qué consiste, ¿no? Tu cargo, Mm. pero ¿cuántas horas le echas, ¿no? ¿Cómo es en este sentido? Bueno, al final es verdad que los clubes de fútbol tenemos 1 o 2 eventos semanales, los cuales nos Sin quitan duda. más tiempo y que son el momento clave, que son los partidos, especialmente de los primeros equipos, tanto masculino como femenino. A partir de ahí, pues bueno, es verdad que nuestro trabajo es un poco más lineal, no tiene los picos tan grandes como puede tener el departamento de comunicación o sobre todo la parcela deportiva. Pero al final, pues el día a día es un poco lo que hemos comentado antes, el estar desde la parte de tecnología y digital muy atentos a las novedades y a todo el ecosistema que va englobado en el fútbol. Y bueno, por otro lado, más centrando el contexto al tema del dato y del CRM, pues al final empezar estrategias tanto de captación de nuevos fans o de nuevos aficionados en cualquier parte del mundo, que eso es lo que te lo permite el hacerlo digitalmente, y también muy enfocados en, pues, en entender toda la información que un club de fútbol recibe de sus aficionados para mejorar su experiencia, mejorar nuestra comunicación con ellos, ser lo más cercanos posible, conocer mejor sus opiniones y sus necesidades y al final, pues poco a poco, cada vez, sin perder lo que hablábamos antes, a ese ambiente de familia, ese ambiente local, pero sí que aprovechar toda la tecnología posible para mejorar el mensaje y para mejorar su experiencia en cualquier momento, ya sea en el estadio, ya sea comprando una entrada, ya sea yendo a la tienda físicamente, ya sea comprando online. Hay multitud de acciones o de servicios que un club de fútbol trabaja hoy en día y un poco ese es el día a día. Intentar aunar todo este tipo de acciones con el fin siempre muy claro, que es que el aficionado esté lo más contento posible con su equipo. Déjame preguntarte, a nivel, antes que hablamos del tenis, ¿no? ¿Le echas más horas al tenis que al fútbol o al fútbol al tenis? Bueno, a nivel de hobby de practicar deporte, absolutamente. Te diría que suelo jugar bastante a tenis y a pádel y por desgracia fútbol ya me resulta más complicado por edad y también por tiempo. En cuanto luego un poco a ver fútbol y tenis, te diría que es un 50-50. está, está más igualado, ¿no? Déjame preguntarte, los desafíos, ¿no? De un project manager en el ámbito del deporte, ¿cuáles son, no? Porque también es un escenario muy global, ¿no? Y no sé, ¿cómo es hoy en día? Sí, bueno, aquí te diría que el principal desafío, y sobre todo cuando hablamos de tecnología, de nuevas tecnologías, de estrategias digitales, creo que siempre la gestión y la cultura al cambio en cualquier organización, no solo deportiva, es clave, porque al final, pues, ahí venía un poco la parte que he comentado en la introducción de conocer muy bien a tus compañeros, de conocer muy bien a los departamentos, porque
no todo vale, no es fácil cambiar hábitos de trabajo, cambiar formas de programas, cambiar cosas que están instauradas en un club desde hace mucho tiempo. Entonces creo que tienes que tener mucha mano izquierda de cara pues a siempre estar abierto al cambio, pero entendiendo que todo tiene unos tiempos y que no todo cambio por ser más nuevo es mejor, ni muchísimo menos. No, sin ninguna duda. ¿Hay algún aspecto, déjame preguntarte, ¿no? Del fútbol que te preocupe de estos cambios, ¿no? Estos grandes cambios que por supuesto son positivos, ¿no? Pero de todos los cambios que se están produciendo, ¿que te preocupe? ¿Alguna deriva que te preocupe un poco? Tú que conoces bien el sector. Bueno, creo que es verdad que estamos llegando de más formas al aficionado y al fan, pero creo que al mismo tiempo la percepción es que se pierde un poco el contacto con ese, como diría que no hay que perder ese cariño o esa percepción de que el aficionado es muy importante. Sí, no, evidentemente, ¿no? Y es algo que dentro de cabe, ¿no? Supongo que hay que maximizar todas las cosas, ¿no? Que se puede económicamente, ¿no? Para los clubes, pero también sin perder eso, ¿no? Y además en un club como el Claro, Villarreal, ¿no? sí, totalmente. Que tiene, yo creo, Eso esos es, dos retos. eso desde la propiedad del club es un distintivo claro y el saber que los aficionados es al fin y al cabo lo más importante de este deporte, se tiene muy claro y creo que toda la organización lo entiende a las mil maravillas. Por otra parte, tú que ya llevas un tiempo, ¿no? Aunque sean 2 años en este puesto concreto y que conoces un poco, ¿no? El sector, ¿tú qué consejos le darías, ¿no? A otros project managers que buscan implementar estrategias digitales innovadoras en sus organizaciones? Pues mira, te diría que este consejo no es mío, pero me lo contaron hace un tiempo y se me ha quedado grabado. Y es que en cualquier estrategia digital o innovadora, siempre tienes que pensar en aquellas personas que más les puede costar el implantarla o el utilizarla. Si consigues que para ese tipo de persona, que no tiene por qué ser la de mayor edad, pero sí que es verdad que a veces va una cosa con la otra, pero si tú consigues que a la gente que más le cuesta el implementar o el utilizar nuevas tecnologías, tu nueva tecnología sea sencilla de usar para ese tipo de persona, has dado en el clavo y todo funcionará mejor. Eh, Déjame preguntarte por curiosidad, ¿cómo lo aprendiste esto? Bueno, lo aprendes tratando de leer, de escuchar mucho a gente del sector y a gente con más experiencia y es que al final te das cuenta de que en este caso estoy 100% alineado con esta opinión. Claro, aquí hay un aspecto importante, ¿no? En este tipo de cosas bueno, este tipo de cosas no, en general, ¿no? Yo creo en el sector y en el mundo del fútbol, que es el éxito relativo y ya desde el punto de vista también más deportivo, ¿eh? A veces yo creo que nos pasamos un poco, ¿no? Con nuestras exigencias o con nuestras expectativas. Ahora ya saliéndonos del fútbol, no sé cómo se mide, ¿no? En este sentido, igual que en el fútbol se mide, ¿no? Seguramente por entrar pues en UEFA o en Champions, ganar un título, el éxito de la temporada. En tu ámbito, ¿cómo se mide el éxito de las estrategias digitales del Villarreal y qué Key Performance Indicators, KPIs que utilizáis para seguir estos proyectos? Sí, no me gustaría aburrirte porque Bueno, no hombre. es para nada tan apasionante como cuando hablamos de si estamos en Champions o en Europa League o en semifinales, pero bueno, te podría nombrar quizás aspectos que ya son más comunes para todo el mundo respecto a redes sociales, pues aspectos como, lógicamente, el aumento de seguidores, pero también pues la interacción que se mide con engagement o las impresiones que tienen todo nuestro contenido en redes, pues serían indicadores que evaluamos semanal, mensual, incluso diariamente con nuestros equipos. Y en cuanto al tema pues del CRM, te diría que aspectos como pues poco a poco ir aumentando nuestras bases de datos, ya no solo en número de usuarios o fans, sino también en cómo somos capaces
de correlacionar todas las actividades que hace un fan con el club. Creo que son KPIs muy importantes de medir. Si eres capaz de ir un poquito más allá y de pues también unificarlo con posibles retornos en cuanto a venta de entradas, en cuanto a ventas en nuestras tiendas físicas y online. Este tipo de indicadores son los que nos ayudan a poder medir y a valorar los distintos proyectos. El quinto córner. Evidentemente aquí entiendo que hay muchos factores, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones, de implementar ciertas estrategias, ¿no? Pero yo creo que conviene también, ¿no?, en este sentido, Miguel, que lo que diseñéis, ¿no?, lo que intentéis proponer desde tu departamento vaya alineado un poco, ¿no?, con lo que es los objetivos del club, ¿no? No sé cómo os aseguráis en ese sentido de que trabajéis en la misma línea, que trabajéis en sintonía. Te diría, ya no solo tu departamento, ¿no?, los proyectos de innovación y estrategia digital, sino en general, ¿no? Pero evidentemente te pregunto por tu apartado. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os aseguráis para ir en sintonía todos? Yo creo que el trabajar en este sector te permite algo que te da mucho valor en esto, que es que al final, al mismo tiempo que somos trabajadores de un club de fútbol, somos fans. Entonces, al final, creo que la clave está en ponerte en los zapatos de ese fan, en ser ese fan y pensar en qué de verdad tú como fan le pedirías a tu club, ya sea en cuanto en la forma de comunicar, ya sea en mejorar en lo posible las instalaciones, especialmente el estadio, ya sea en qué cosas como fans nos gustaría que tuviera nuestra página web, nuestra aplicación, qué tipo de información nos gusta recibir. Está claro que las del día de partido, pues siempre saber la alineación de tu club lo antes posible, o si has ganado, recibir una felicitación, un agradecimiento, siempre van a ayudar. Entonces creo que es clave el no perder el que nosotros somos fans, porque eso te ayuda a centrar muy bien cualquier estrategia o cualquier proyecto. No, sin duda. Claro, y eso entiendo que a la hora de tomar esas decisiones siempre, ¿no?, cuando tenéis esas reuniones entre ya no solo tú, ¿no?, en todos los responsables o los que participáis un poco en la estrategia digital, ¿no?, y en innovación, cada uno, también te digo una cosa, va con una con una mentalidad diferente, ¿no? Igual que hay fans que siempre son muy leales, otros que se enfadan enseguida, no sé. Entiendo que también confluyen diferentes ideas, ¿no?, dentro de estas reuniones a la hora de tomar decisiones. Sí, totalmente. Al final, cada departamento pues tiene sus directores y personal que al final son los que toman las decisiones, y nuestra tarea o nuestra función es presentar los mejores proyectos posibles de cara pues, a que esa toma de decisión por parte de dirección esté alineada con el club. Déjame que te pregunte, porque venimos de un momento muy complicado, ¿no?, como es la pandemia. Ahora ya cada vez nos queda más lejos el recuerdo, gracias a Dios. Pero tú, por ejemplo, entraste en el club, ¿no?, en el momento post-pandemia, pero Sí, aún correcto. aún en pandemia, Sí, ¿no? pegadito a la pospandemia. Exacto. ¿Cómo ha influido la pandemia en vuestra estrategia digital en el Villarreal? Yo creo que en global en la sociedad y, por supuesto en los clubes de fútbol es el único aspecto en el que creo que la pandemia ha tenido algo positivo, que es que al final ha acelerado todos los canales digitales y tecnológicos, porque, pues bueno, por desgracia era la única forma de muchas veces contactar con tus seres más queridos o en este caso, con nuestros fans. Y creo que hizo que, por desgracia, la fuerza, cualquier estrategia digital o tecnológica que hubiera llevado más tiempo de instaurarse, se acelerara muchísimo. Claro. En algo, por hablar de algo más en particular, pues a nivel interno creo que pues todo el tema de las reuniones online, de la utilización de chats específicos de trabajo y de este tipo de tecnologías, creo que fue brutal el cambio. Y a nivel, pues con el fan, pues te diría que un poquito igual. El mejorar nos hizo que mejoráramos mucho en la forma en la cual nos comunicábamos con
nuestros aficionados digitalmente, porque era la única forma que podíamos. Y pues por suerte se pudo más o menos seguir manteniendo las competiciones deportivas, que al final es nuestro evento clave. Ujú. Y pues bueno, todos los clubes recuerdo pues que hacían acciones como para enviar mensajes de ánimo, los que no intentaban que sus pantallas Sí. en los estadios tuvieran aficionados con mensajes. Todo eso que ahora lo vemos ya como normal y súper instaurado e incluso ya convive muy bien con el mundo físico, previo a la pandemia era muy difícil de imaginar. ¿Ha cambiado mucho tu departamento? ¿Tú lo notas? ¿Que en 2 años ha habido esa evolución tan grande? Claro, yo ahí te diría que ya entré como parte de ese cambio, Claro, es verdad. Yo vi un poco más, sí. pero si hablo con mis compañeros, pues bueno, directamente no existían estas figuras como la que yo tengo hoy en día en el club. Y ya más en el departamento comercial, pues te diría que ha crecido casi al doble desde que estoy yo en el club. O sea Espectacular. que el cambio ha sido grande, sí. Espectacular. Claro, yo creo que todos los que seguimos el fútbol nos hemos cruzado alguna vez con, ya sabes, los típicos tweets simpáticos de un equipo de otro, ¿no? Incluso de clubes que no son el nuestro, ¿no? Vosotros en el Villarreal, ¿cómo lo lleváis eso? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la estrategia digital del club? ¿Y cómo las utilizáis para interactuar con la afición y promover un poco, ¿no? lo que es el club? Bueno, lo que hay que tener claro es que las redes sociales hoy en día son el primer canal de comunicación y de información con los aficionados. Entonces eso, al mismo tiempo de que ha hecho que crezcan mucho estos departamentos y equipos, crea una responsabilidad, porque al final, pues no, los que ya llevamos tiempo en el mundo sabemos pues que antes nuestra propia conclusión podía ser que utilizamos las redes sociales de una forma más divertida o incluso sin pensar un poco en la repercusión que podía tener esto. Y hoy en día, pues bueno, es que al final cualquier tweet, cualquier post, al final está detrás de una institución y creo que eso es muy importante de no perder de vista. Por supuesto que al final las utilizamos para entretener, pero una misma red social podemos ver claramente cómo cambia un poco de ser solo una plataforma de entretenimiento a ahora ser casi el principal canal de comunicarse del club, ya sea de un mensaje institucional o de algo más divertido o de menos relevancia. Sin duda, ¿no? En todos los sentidos. Evidentemente también para el club de fútbol, ¿no? Y también para el usuario, ¿eh? Ya si Sí. nos alejamos del fútbol, ¿no? Hoy en día para estar comunicado con cualquier entidad o incluso, ¿no? Hay gente que las utiliza para ya leer noticias, ¿no? Informarse de forma No, de todo tipo. y otro aspecto clave es que cada vez hay más redes sociales Sí. y que encima cada red social pues Tiene su propio código. claro, su tipo de contenido, su formato, entonces pues claro, al final el departamento de comunicación y prensa no para de crecer porque al final lo que antes, nada, ahora lleva un trabajo brutal, o sea, te diría que nosotros medimos alrededor de 2.000 publicaciones al mes en redes sociales, en todas nuestras cuentas. O sea, si divides por día, estoy haciéndolo de memoria, pero Que hombre, salen a unas 50 al día. Entonces, pues, si como usuario piensas lo que te cuesta hacer una publicación en tu cuenta personal, imagínate unas 50. Sí, y en sí. diferentes plataformas y con mensaje distinto y en unas con vídeo y en otras con imagen. O sea, es la labor que tienen hoy en día esos equipos en los clubes Es una locura, brutal. ¿eh? Es una locura, sí. Yo creo que ya estoy rezando ahí diciendo, por favor, que no saquen más, ¿no? No, correcto. Que no saquen más, porque a ver, hay que adaptarse, ¿no? Pero la Sí, realidad. sí. Pero uno no puede estar todo el día haciendo publicaciones. Efectivamente. Que por cierto, déjame por curiosidad, en la que más engagement hay, entiendo, no sé, igual me equivoco, ¿eh? ¿Es TikTok o como da la sensación que pasa a nivel social o no sé si te pillo aquí? Sí, no, totalmente. TikTok, ¿no? TikTok ha superado todas las expectativas, pero bueno, te diría pues eso, que un poco ha cogido el papel que tenía Instagram y ahora Instagram es casi más institucional, ¿sabes? Es como que parece ya
una red social más soft, más donde el mensaje hay que hacerlo como más serio, más institucional, y TikTok es lo que antes subías en Instagram, ahora te vale para TikTok. Es una locura cómo van cambiando los códigos de un año a otro. Además, todo esto es Nosotros, que en 10 años ha pasado todo. Es increíble. por ejemplo, no sé si recuerdas el año pasado que Ujú. hubo el sorteo fallido de la Champions League, Sí. en el cual, pues bueno, el Madrid le tocó el Benfica y luego el PSG. Ujú. Nosotros pasamos del Manchester City a la Juve. Sí. Y ese es el post que mejor interacción ha tenido en la historia del club, porque hicimos como un montaje donde una novia que ya estaba en el altar cambiaba de novio, en este caso cambiaba del City a la Juve y se iba muy contenta del cambio. Y nada, fue brutal la repercusión que tuvo. Menos mal que pasasteis, ¿eh? Porque si no luego vienen a recordároslo, Sí, ¿eh? claro. Nos la jugamos ahí. Pero salió increíble. La verdad que muy agudo y muy rápido. Eh, Déjame preguntarte, tú que ya conoces el sector, ¿tienes algún referente, algún club, ¿no? A lo mejor que os marque un poco la línea, que os guste mucho cómo trabaja, o alguna persona, ¿no? En el ámbito de la estrategia digital y el fan engagement. Sí, bueno, te diría en este caso más club o instituciones sobre todo, y aquí te diría que todo lo que viene del deporte americano. Está claro pues que hay mucho cambio en cuanto a cultura de Europa a todos los deportes en América. Es verdad que allí siempre el show y el marketing siempre va un poco casi por delante de los resultados deportivos. Pero bueno, en este caso te diría que pues nos viene muy bien entender muy bien cómo ellos llevan mucho tiempo tratando al fan y cómo hacen multitud de acciones y de eventos alrededor del principal, que es lo que pasa en el césped o en el parqué. Te diría que nosotros buscamos adaptarlo porque ni mucho menos queremos cambiar, pues no, desde nuestro punto de vista tampoco tiene sentido un poco el que un fan se divierta igual independientemente del resultado de tu equipo. Eso no nos cabe en la cabeza. Pero sí que es verdad pues que son pioneros en marketing y en muchos aspectos que a nosotros pues nos pueden ayudar en adaptarlos a nuestra cultura. Déjame preguntarte también, ¿no? Que estamos hablando de mucho fan engagement y estrategia digital, que es evidentemente un campo que controlas muy bien, pero también has comentado antes, ¿no? La tecnología, que es lo que más estáis ahora buscando, ¿no? En el club, aplicar y potenciar. Está claro que en el fútbol moderno es un apartado, la tecnología, cada vez más presente en el entrenamiento deportivo, es una realidad. Déjame, no sé si hay algo que nos puedas compartir, ¿no? En cuanto a las tecnologías más interesantes que estéis utilizando en el Villarreal para mejorar el rendimiento de los jugadores ahora mismo. Sí, totalmente. Para empezar, pues te diría que desde la propia liga, hace ya varios años que se ha centralizado mucho el tema del dato deportivo de los jugadores y que todos los clubes de primera, pues a través de Opta tienen los datos en relación a los partidos y de ahí, pues hay equipos de análisis de datos brutales en cada club para buscar potenciar mm, todo de los jugadores, ya no solo a nivel de prevención de lesión, sino a niveles de táctica, de estrategia y de conocimiento de las capacidades de los jugadores. Y luego ya, pues a nivel un poco más de club, pues sí que tenemos un software muy potente que nos ayuda a englobar todo lo que tiene en relación a la cantera, tanto parcela deportiva como gestión de las instalaciones, como relación con aspectos psicológicos o de educación de cada jugador. Te puedes imaginar que es una plataforma muy potente. Y luego, pues por supuesto, otros aspectos como GPS para el control de cualquier movimiento de los jugadores, ya sea en entrenamiento o en partido. Puedes ver drones en cualquier. Si ves ahora mismo en los equipos técnicos de los equipos de fútbol profesionales es brutal, porque tienen hasta, hasta pilotos de drones en ellos para grabar, o Increíble. sea, analistas de datos, ingenieros, o sea, ya no. Es brutal los equipos que tienen y la verdad es que es apasionante verlos.
Increíble cómo la tecnología, ¿no?, ha llegado para quedarse. Y te digo una cosa, es que es un poco lo que hablamos antes con las redes sociales, ¿no? Me da la sensación de que ha llegado, o sea, acabamos de empezar a verlo, porque apenas Sí, sí. el tiempo, o sea, ya hoy en día los avances pasan tan rápido que no nos damos cuenta que apenas han pasado 10-15 años, ¿no?, de esta evolución. Es algo, imagínate en 10-15 años más, ¿no?, hasta dónde Claro, podríamos llegar. en las parcelas deportivas, especialmente de equipos profesionales, la verdad es que, como hemos hablado al principio, estamos a la vanguardia total. Sí, sí, sin duda. En estos últimos años está habiendo también una tendencia de innovar y bueno, antes lo hablamos, ¿no?, de la pandemia, pues en ese sentido también ha acelerado este proceso en los clubes y para muchos ya no es una ventaja competitiva, sino que lo de innovar es prácticamente una necesidad, ¿no?, para estar ahí luchando y compitiendo. ¿En qué crees que os ha influido a vosotros la pandemia en este aspecto? Antes hablábamos de estrategia digital, ¿no?, pero lo que es la innovación, no sé si habéis cambiado procesos dentro del club a raíz de la pandemia. Yo creo que el aspecto clave es el que hemos ido comentando previamente, en que aceleró un poco el uso de las tecnologías para comunicarnos entre trabajadores, con los aficionados. Creo que cosas que ahora vemos en el día a día, como es pues tener chats, ya no chats personales, sino de grupos de trabajo, hacer llamadas online con nuestros equipos o con proveedores o con posibles clientes. Es algo que ahora vemos con total normalidad y que hace 3 o 4 años no era tan común. Nosotros, pues por ejemplo, en el departamento comercial, uno de nuestros proyectos más importantes es el de academias internacionales del club. Y pues bueno, te puedes imaginar que las academias internacionales durante la pandemia, pues una de las partes más importantes era que nuestros entrenadores fueran allí a enseñar la metodología vía real y no se podía hacer. Y fue brutal el trabajo que se hizo todo online en cuanto a grabación de entrenamientos, en cuanto a reuniones con directores, jugadores y familias. Y nada, fue todo un éxito porque conseguimos que proyectos que acababan de empezar hoy en día siguen y que no tuviéramos ningún problema con nuestras academias en cualquier parte del mundo. Y vamos, estamos súper orgullosos de haber sido capaces de superar este gran reto. Sin duda, no, es para estar orgulloso, la verdad, según lo que comentas. Eso ahora lo que nos ha permitido, pues, Ujú. si por ejemplo dentro de las academias internacionales había un momento muy clave que era cuando nuestros entrenadores iban 2 o 3 meses allí, ahora te hace que no haya tanto cambio de que estén allí a no estar aquí, porque puedes semanalmente tener una serie de seguimientos y unas formas de método de trabajo que ellos ya ven como normales. Ujú. Yo creo que esto es el único punto a favor que ha tenido la pandemia. Ojalá no hubiera pasado y hubiera sido todo sin ella, pero es verdad pues que ha acelerado procesos que ahora vemos como normales y que facilitan mucho los distintos acuerdos. Vamos a ir acabando, pero déjame antes preguntarte, Miguel, en cuanto a la innovación, ¿cómo fomentáis la creatividad y la experimentación en el Villarreal para seguir evolucionando y manteniéndoos precisamente ahí, ¿no?, en la vanguardia del fútbol? Bueno, te diría que es un punto bastante difícil de resolver. Al final, pues bueno, sí que es verdad que la búsqueda de la excelencia desde la parcela deportiva se ha impregnado de todas las áreas del club y eso pues ayuda a que cualquier proyecto el cual sea sólido y que tenga un criterio y unas bases se escucha y se intenta implementar. Y la clave está ahí, en que es algo que ha venido para quedarse, como hemos hablado, y que sin sobrepasar y sin olvidar que hay cosas, como hemos comentado antes, que no tienen por qué cambiarse, pero sí que tratar de ser más eficientes y más eficaces en cualquier proceso o en cualquier tarea es importante y está claro que la tecnología te ayuda mucho en eso y la parte digital, pues te ayuda a mejorar esa comunicación con tus aficionados que sabemos que es la clave. Hmm. Claro, en este sentido, no sé si existe alguna barrera, ¿no?, para vosotros en el departamento. Evidentemente hablamos de
pues el presupuesto, ¿no? La logística, la versión al cambio, las nuevas tecnologías. No sé, ¿qué entraría un poco ahí en cuanto a la principal barrera, el principal escollo? El principal escollo siempre es la adversión al cambio, pero no por la gente que no quiera cambiar, sino porque hay que entender muy bien si se tiene que hacer ese cambio. Si se entiende bien y está claro, cualquier persona quiere mejorar. Pero sí que es verdad pues que estamos en un momento que igual hay casi, te diría que saturación de procesos en los cuales puedes cambiar y pues eso, lo que hemos hablado antes, el conocer a tu organización, el ser capaz de entender bien los timings y el ponerte siempre en la piel de la persona que lleva más tiempo es clave para intentar evitar estas barreras. Bueno, pues esperemos que poco a poco, ¿no? Esa versión al cambio siempre va a ser un escollo, ¿no? Pero, pero vaya disminuyendo. Sí, también es verdad, pues un poco para finalizar, que al final este tipo de áreas o departamentos Sí. son muy nuevos en los clubes de fútbol, apartando la parcela deportiva. Entonces, pues bueno, creo que también se necesita tiempo, o sea, no es que no es que haya que esto no es un paso, un objetivo a corto plazo, sino es a medio, largo plazo y creo que todos los clubes estamos avanzando mucho en tener esta serie de departamentos, que no sea, digamos, el propio departamento el que mejora su área, sino que aparte haya como un departamento o área por encima que trabaje de forma transversal en todo el club. Creo que pues bueno, se están instaurando en todos los clubes y es más que nada cuestión de tiempo. Muy bien, pues que sea muy importante es una gran noticia y que se vaya adaptando también los clubes también, sin ninguna duda. Miguel Turró, Project Manager CRM y Estrategia Digital del Villarreal, ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer cómo funcionáis, un club que yo personalmente, tengo que decir, admiro mucho cómo trabaja y hablando contigo me queda claro por qué, ¿no? En este caso, en tu ámbito, pero bueno, también en general. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y poder haber explicado un poquito en qué consiste tanto mi trabajo como el Villarreal, que siempre es importante para nosotros. Gracias, un abrazo. El quinto córner con lupa. Abrimos la sección de La Lupa y teníamos muchas ganas de tratar a Carlo Ancelotti. Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo. Yo te diría incluso que uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Por lo que está consiguiendo a nivel de títulos, en muchos grandes, además. Yo creo que debe ser de los mayores trotamundos por los equipos grandes de Europa que ha habido. El único entrenador que ha ganado las 5 grandes ligas hasta el día de hoy, por tanto, se merece todo un respeto y, por supuesto, una sección aquí en La Lupa. Cristian Cano, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas. Yo creo que coincides conmigo en esta introducción en Carlo Ancelotti. Sí, por supuesto, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores no del mundo en la actualidad, sino de toda la historia. Recordemos que es el entrenador, el director técnico que más veces ha ganado la Champions League en 4 ocasiones y como bien has comentado ha ganado las 5 grandes ligas, ¿no? Con el Chelsea, con el PSG, con el Bayern, con el Milan y también con el Real Madrid. O sea que estamos hablando de palabras mayores en este caso. Sin duda alguna. Un Carlo Ancelotti que además ha variado, ha sido los entrenadores más flexibles con sus sistemas durante su carrera. Él mismo, bueno, creo que tiene un libro que todo amante del fútbol, ¿no? Debe leer, que es su árbol de Navidad, ¿no? Se llama Mi árbol de Navidad, en el que explica cómo entiende el fútbol desde que era jugador, ¿no? Desde que comenzó a dar sus primeras patadas al balón y cómo él, ¿no? Curiosamente en ese Milan de Sacchi, cuando primero como jugador, luego ya como asistente, ¿no? Cuando empieza a dirigir, ve el fútbol clarísimo, es uno de los puristas del 4-4-2 y sin embargo se inventa, bueno, no se inventa, pero prácticamente lo reinventa, ¿no? Lo vuelve a traer a lo que es el fútbol, ese árbol de Navidad en el 4-3-2-1 del Milan histórico, un sistema muy poco usado, pero que Ancelotti aplicó. Luego lo hemos visto con el 4-3-3, con el 4-2-3-1, vamos, lo hemos visto con todo, prácticamente a este entrenador, que yo no sé cuál dirías que es el sistema más representativo. Para mí, tengo que decir que por más que haya entrenado a un Madrid histórico, ¿no? O a un Chelsea que fue un gran ganador de Premier, para mí Carlo Ancelotti sigue siendo el entrenador del Milan, ¿no? De ese 4-3-2-1 y de ese árbol de Navidad que te decía, Cristian.
Bueno, más bien que 4-3-2-1, diría que 4-3-1-2, porque recordemos que en las primeras temporadas jugaba con Kaká como media punta y una doble punta, que en la final del 2005 recuerdo que era Shevchenko y Crespo, el argentino, y en el Milan iba bailando entre las dos formaciones, porque también es cierto que en su última etapa en Italia, en este Gran Milan, apostó por ese 4-3-2-1. Además, la final del 2007 contra el Liverpool, que acaba ganando el conjunto rossoneri por 2-1, utiliza ese esquema con Kaká y con Seedorf de mediapuntas. Así que yo haría lo mismo. Yo me quedaría sin ningún tipo de dudas con su Milan, bailando, eso sí, en lo que ha comentado Carlos, entre ambos sistemas. Sin duda, no, y que ha ido variando dentro de lo que es el Milan con más sistemas, ¿no? Pero para mí ese fue el más reconocido. Aquí siempre al final con Ancelotti siempre va a haber debate, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Un entrenador que ha tenido tantos sistemas, tantas formaciones, y por eso yo creo que se explica, ¿no? Que sea un entrenador prácticamente el único gran entrenador que queda de principio de siglo, ¿no? Porque el resto pues se han ido apagando, nos han ido adaptando, ¿no? Han surgido, por supuesto, nuevos, pero a Carlo Ancelotti ha sido el denominador común, ¿no? Es verdad que ha tenido su bajón entre 2017 y 2021, ¿no? Ha tenido un pequeño bajón, pero de nuevo el Madrid para mí se ha sabido reinventar muy bien. Y hablar de Carlo Ancelotti, por supuesto, como hacemos siempre, también es hablar de grandes jugadores que han pasado por sus manos. Para mí dos que marcan su carrera sin ninguna duda y que además él como excentrocampista que es, Ancelotti, tienen que ser nombrados, ¿no? Y para mí son los que marcan su carrera, insisto, que son Andrea Pirlo, que se lo inventa, ¿no? Él en esa posición de medio centro, y Luka Modric, que era media punta cuando llega en el Real Madrid, ¿no? Y él se lo inventa como lo que es ya un interior histórico. Cristian. Sí, además dos jugadores que defensivamente hablando recuerdo que dejaban muchas dudas, porque físicamente hablando no es que sean muy corpulentos y sin embargo él los puso ahí. A Pirlo no sé si llegó a utilizarlo alguna vez hasta como 5 y en el caso de Modric en ese doble pivote que recuerdo que tuvo muchos problemas en su primera temporada en el Madrid de Mourinho. También es que realmente, Carlos, hay muchísimos nombres, ¿eh? También está el de Toni Kroos, No, por estamos hablando supuesto. de infinidad de jugadores en este caso. Y bueno, ya has hablado de uno de los pocos entrenadores que sobreviven desde inicios del 2000. También está Mourinho, por poner algún ejemplo. También está Para el mí caso de Mourinho, Mourinho. perdona, Aunque me ha caído un pelín. A lo mejor el pique, sí, evidentemente, de sí. Mourinho ha sido más alto que el de Ancelotti como entrenador, ¿no? Pero no ha sido tan constante. Y Ancelotti, en cambio, sí. Para mí esa es la diferencia. Bueno, más bien ha tenido una línea más decreciente, por decirlo Sí, de sí. alguna manera. Aunque, como bien has comentado, recordemos que Ancelotti, tras salir del Real Madrid en 2015 y hasta regresar en el verano del 2021, también sí entrenó al Chelsea, al Bayern y ganó la Bundesliga, pero también lideró algunos proyectos que no acabaron del todo bien. El primero que se me viene a la mente es el del Everton, que recuerdo que antes de salir a la capital española, el equipo inglés, el conjunto Toffee, estaba en muchísimos problemas deportivamente hablando. Sí, pero te tengo También que decir el una cosa. Napoli, Te tengo que decir una cosa. ¿sí? El Everton de Ancelotti es el equipo de los últimos que ha tenido el Everton que mejor ha clasificado en Premier. O sea, y consiguió algo Eso sí, que no había pero conseguido el Everton en todo el siglo, que es ganar en Anfield, que eso para el Everton es muchísimo. sí, pero quiero decir, Sí, sí, te también entiendo, es ¿eh? cierto que los objetivos no sé, por ejemplo, del Real Madrid no son los mismos que los del Hombre, Everton. claro. Desde mi punto de vista debe ser permanecer en Premier. Pero bueno, también estuvo en el Napoli tras salir del Bayern de mala manera. Si no me equivoco, hay algunas declaraciones de Arjen Robben y también del propio Frank Ribéry criticando la intensidad en los entrenamientos de Ancelotti en su paso en Múnich. Desconozco cómo será en el Real Madrid, pero de momento yo cuando veo los partidos del Madrid veo a los jugadores como auténticas motos. Así que en este caso no comparto la opinión de ambos jugadores que, por supuesto, están dentro del club, están en el día a día y ellos verán lo que pasa, ¿no? Pero bueno, me parece un hecho bastante extraño el de su paso por el Bayern de Múnich. Está muy bien que me los comentes, pero me la dejas votando, porque es muy complicado para mí elegir el mejor proyecto de Carlo Ancelotti. Como entrenador, es verdad que como equipo más histórico está el Milan, yo creo que todos responderíamos el primero el Milan, pero es verdad que para mí no es el mejor equipo que ha entrenado. Sí el mejor proyecto, pero hay que decir que el Milan no ganaba
ligas, le costó mucho, ganó solo una liga creo con el Milan, Carlo Ancelotti, por tanto le costaba esa regularidad. Y es verdad que para mí su Real Madrid 2013-14, a pesar de que se le cae a final de temporada en Liga, esa Liga que gana el Atlético de Madrid en Camp Nou, y que yo creo que si el Madrid no hubiera pinchado en Zorrilla la jornada anterior se habría llevado el Madrid, habría conseguido un triplete, porque ganó Copa también aquel año. Yo creo que ese es el mejor equipo al que ha entrenado Ancelotti. No sé con cuál te quedas tú. A ver, es que en ese equipo yo veo mucha base de Mourinho. Creo que gran parte de la base la hizo José Mourinho en las anteriores temporadas, que fue ya cuando el que fue introduciendo ese estilo de juego, sobre todo de contragolpear en el Real Madrid. Recordemos que daba gusto ver a aquel equipo jugando al contragolpe. El primer ejemplo que se me viene es el del Allianz Arena, aquel mítico 0-4 en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Bayern. Y bueno, a ver, aquel Real Madrid era un gran equipo, pero claro, hablando de equipos en sí, creo que el Milan era mejor. También es cierto que venía de una base anterior, como venía siendo, por ejemplo, la de Saki, aunque era con jugadores distintos, o también con el propio Capello, también con futbolistas bastante distintos. Y la verdad es que es una gran duda. Es una gran incógnita, es una muy buena pregunta la que me has hecho, porque sería difícil escoger cuál ha sido el mejor proyecto de Ancelotti liderando a un equipo. Sin duda es una de estas dos, o Milan o Real Madrid. Si tengo que elegir una, pues creo que me quedaría como tú, con el Madrid, sobre todo porque recordemos que en la 12-13 el conjunto blanco viene de no ganar ningún título. Recuerdo que perdió aquella final de Copa contra el Atlético, en Liga no sé si llegó a quedar tercero, y en Champions perdió de manera dramática contra el Borussia Dortmund, aunque sí es cierto que estuvo a punto de remontar, y levanta el equipo, ¿no? Ganando la Champions de manera bastante contundente, aunque sí es cierto que con un poquito de fortuna en la final. Gana la Copa y estuvo a nada de ganar aquella liga que recuerdo que fue maravillosa hasta el final. Totalmente, fue una liga para mí una de las mejores que ha habido nunca en España, sin duda alguna. Bueno, Carlo Ancelotti, que lo podríamos analizar también durante horas, Cristian, pero ya como siempre, vamos, nos quedamos cortos. Dime. ¿Sí? Tienes no, aunque 20 segundos. ¿Sí? Antes de acabar me gustaría decir que posiblemente Ancelotti no vaya a pasar a la historia como uno de los entrenadores que dejó un fútbol espectacular por el fútbol ofrecido de sus equipos, pero como por ejemplo Guardiola o Cruyff o Saki, pero sí que lo hará a nivel de resultados por el gran palmarés que ha logrado. Y de regularidad, que incluso sus pasos También. por Napoli y Everton, sin ser los mejores, no fueron malos. Para mí Para mí el gran fracaso de la vida de Ancelotti es el PSG y el Bayern, sin ninguna duda. Bueno, Cristian, lo vamos dejando aquí una semana más. Muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien. Perfecto, Carlos, igualmente. El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Ya está aquí una nueva edición de El Quinto Corner. Hoy, como siempre, mucha presencia de fútbol, muchísimo contenido interesante. Nos ha encantado escuchar por parte del Villarreal Club de Fútbol a Miguel Turro Nadal y, por supuesto, comentar la figura de Carlo Ancelotti, que es sin duda alguna uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Estamos hablando de una auténtica leyenda viva, con 63 años, todavía le queda mucho por entrenar y mucho por ganar, porque gana mucho este hombre, y por supuesto también que aportar al mundo del fútbol. Nosotros nos reencontramos en el podcast del próximo mes de mayo. Hasta entonces, sed felices y a disfrutar del fútbol. ¡Hasta la próxima!